Everybody is looking at other people's social media, what they believe to be other people's lives, which is only a snapshot of other people's lives. ¿Tiene muchos secretos? Oprah Winfrey, la famosa presentadora de programas de entrevistas, es una figura inspiradora con dones amables y profundas palabras de aliento. Sin embargo, hay otra faceta de su vida que no todo el mundo conoce. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los secretos que Oprah oculta al público? Estas historias nunca antes reveladas podrían sorprenderte. Descubra los secretos que Oprah Winfrey decide guardarse para sí misma en el siguiente video. El coche de regalo es gratuito. Durante la inauguración de la 19ª temporada de su programa, que tuvo lugar en 2004, Oprah Winfrey protagonizó uno de los acontecimientos más memorables de la historia de la televisión al obsequiar a todos y cada uno de los miembros de la audiencia con un flamante automóvil. En cuanto su público supo que cada uno de ellos iba a recibir un flamante Pontiac G6, estalló en aplausos entusiastas. Sin embargo, la verdadera narrativa que se esconde tras esta reconocida generosidad es mucho más complicada y menos halagüeña de lo que parecía en un principio. Al contrario de lo que mucha gente cree, Oprah Winfrey no contribuyó directamente a la financiación de esta costosa donación. En su lugar, General Motors, la empresa matriz de Pontiac, hizo una donación de los automóviles a la organización. General Motors consideró esta oportunidad como un importante enfoque de marketing que podría utilizarse para presentar su nuevo modelo Pontiac G6. General Motors quería generar una gran expectación y unas relaciones públicas favorables regalando unos 300 automóviles. El fabricante de automóviles invirtió aproximadamente $7,7 millones en esta campaña, y el precio de cada vehículo fue de unos $28,000. Este movimiento estratégico no supuso una inversión directa para Oprah o su programa, sino que fue un componente del presupuesto publicitario que General Motors había reservado. También es importante señalar que la audiencia que asistió a este programa no se seleccionó al azar, como suele ocurrir en muchos programas de entrevistas. En su lugar, los productores de The Oprah Winfrey Show procedieron a elegir cuidadosamente a personas reconocidas como necesitadas de un vehículo. Los destinatarios fueron elegidos mediante un metódico procedimiento de selección para garantizar que fueran personas cuyas vidas pudieran verse considerablemente afectadas por el regalo de un coche. Las reacciones emocionales que se vieron en televisión fueron reales, teniendo en cuenta que un número significativo de telespectadores necesitaban urgentemente un medio de transporte fiable. A pesar de que esto aportó una dimensión emocional a la situación, también supuso un giro agridulce de los acontecimientos a medida que avanzaba la novela. El truco financiero que acompañaba a los nuevos automóviles no fue inmediatamente obvio durante el sorteo de celebración que estaba teniendo lugar. Un automóvil que se gana se considera un ingreso imponible según las normas fiscales de Estados Unidos. Los beneficiarios debían pagar impuestos federales y estatales sobre la renta en función del valor del Pontiac G6, que en aquel momento rondaba los $7,000. Esto significaba que debían pagar determinados impuestos. A muchos les pilló desprevenidos el elevado importe del impuesto que recibieron. Aunque General Motors pagó el impuesto sobre las ventas, los receptores fueron los únicos responsables de pagar los impuestos sobre la renta relacionados con la transacción. Pero eso no es todo. No hemos hecho más que empezar. Y lo que está a punto de ocurrir a continuación hará que te preguntes hasta qué punto conoces a Oprah Winfrey. Quédate cerca, porque las verdades que están a punto de ser reveladas podrían muy bien hacer que se te caiga la boca. Las creencias espirituales que tiene Oprah Winfrey. En este lugar, todas las religiones gozan de la más alta consideración. En el centro de esta discusión está la verdad sobre la religión que Oprah sigue en realidad. Los puntos de vista espirituales de Oprah son comparables a una obra de arte que invita a la reflexión, pero a la vez es polémica. Una mezcla de creencias que no encaja bien en las distintas líneas que tradicionalmente se asocian a una teoría religiosa. Considere el escenario en el que usted intenta construir un batido combinando naranjas, solomillo y malvaviscos. Lo que consiguen las creencias espirituales de Oprah es precisamente lo mismo, utilizando una combinación de cristianismo convencional, sufismo, filosofía de la nueva era y una cantidad considerable de autocapacitación. Crea un cóctel que tiene a mucha gente rascándose la cabeza. También añade una pizca de filosofía de la nueva era. Este fue el comienzo del camino de Oprah hacia la iluminación espiritual. Oprah ha hablado abiertamente de su fe cristiana y con frecuencia hace referencia a Jesús cuando lee la Biblia. Sin embargo, no es la típica persona que asiste a un servicio religioso dominical.
No es raro que Oprah incorpore las prácticas espirituales de otras personas a las suyas propias. Un ejemplo de ello sería que comienza cada día leyendo pasajes no solo de la Biblia, sino también de tradiciones sufíes, obras de la fe islámica reconocidas por sus meditaciones poéticas sobre el amor divino y el alma humana. La filosofía de la nueva era es un movimiento contemporáneo que hace hincapié en la importancia de la iluminación personal, el poder del pensamiento positivo y el concepto de que todos estamos conectados a una energía universal. Por si fuera poco, Oprah es también una persona que se adentra en la filosofía de la nueva era. Vale la pena considerar los cristales, la meditación y la convicción de que tus ideas tienen el poder de alterar tu mundo. En este punto, las cosas empiezan a ponerse pegajosas. Aunque Oprah mantiene que es cristiana, también hace afirmaciones como que hay muchas formas de llegar a Dios, en contraste con la idea cristiana tradicional de que Jesús es el único camino hacia Dios. Como resultado, algunos la consideran una turista espiritual en lugar de apegarse a un sistema de creencias coherente en todo momento. El escándalo del Fondo Maui. Tras fundar el Fondo Popular de Maui, destinado a ayudar a los damnificados por las llamas de Maui, Oprah Winfrey y Dwayne Johnson se encontraron con una enorme reacción. Al principio, hicieron una aportación conjunta de $10 millones para poner en marcha el fondo, y solicitaron más aportaciones del público en general. En las redes sociales, muchas personas cuestionaron la lógica del hecho de que dos celebridades acaudaladas pidieran donaciones públicas en lugar de utilizar más su propio patrimonio. Algunas personas suponen que solicitar ayuda financiera al pueblo en general, sobre todo en medio de circunstancias económicas difíciles, es de mal gusto. El desfase salió a la luz por los comentarios vertidos en las redes sociales. Algunos usuarios expresaron su descontento por el hecho de que se les pidiera que donaran mientras ellos tenían dificultades para cubrir sus propias necesidades. El sentimiento fue repetido por el propio Johnson, que aceptó y confesó que entendía por qué la gente estaba descontenta. Afirmó que recordaba la frustración de vivir de cheque en cheque, y reconoció que entendía por qué la gente estaba disgustada. Durante una entrevista en CBS Mornings, Winfrey defendió la campaña porque estaba respondiendo al problema que había surgido. Su explicación fue que el fondo Mi Gente, creado por Dolly Parton, sirvió de fuente de inspiración para el fondo. Este fondo pudo prestar ayuda económica directa a las víctimas de los incendios de Gatlinburg. Winfrey destacó que su objetivo era contribuir directamente a las personas necesitadas, una metodología que consideraba beneficiosa dado el ejemplo que había dado Dolly Parton. El fondo siguió recibiendo el apoyo de Winfrey y Johnson, a pesar de los primeros comentarios recibidos. Winfrey declaró que, según sus informes más recientes, cientos de supervivientes habían empezado a recibir la primera tanda de dinero en efectivo. Esta financiación estaba destinada a proporcionar ayuda financiera urgente a las personas que habían perdido sus hogares. Tenían grandes esperanzas de que, una vez desvanecida la polémica inmediata, este enfoque directo de la ayuda acabaría considerándose un esfuerzo constructivo. Por otro lado, ¿hasta qué punto era honesta esta financiación? El tiempo es lo único que puede decirlo. El estatus de Stedman Graham es el de soltero. A lo largo de más de 3 décadas, Oprah Winfrey y Stedman Graham han mantenido una relación que ha cautivado la atención del gran público. A pesar de llevar juntos un tiempo considerable, la pareja ha tomado la decisión de no casarse. Se trata de una elección que ambos han reconocido libremente y han vinculado a su distinto sentido del desarrollo personal y espiritual. En varias ocasiones, Winfrey se ha referido a su relación como una asociación espiritual. Es una palabra que ha tomado prestada del escritor Gary Zukav, que hace hincapié en una relación entre iguales orientada a apoyar el desarrollo individual. Winfrey ha declarado en varias entrevistas que las responsabilidades tradicionales asociadas al matrimonio no serían apropiadas para la naturaleza de su relación. En una entrevista concedida a Vogue en 2017, reveló que nunca se habían planteado realmente casarse después de comprometerse en 1992 y explicó que las expectativas tradicionales de un marido y una mujer entrarían en conflicto con sus objetivos personales y sus esfuerzos profesionales. En una declaración abierta y honesta, Winfrey expresó su creencia de que las obligaciones y los compromisos cotidianos del matrimonio habrían puesto a prueba su relación, tal vez hasta el punto de romperla por completo. A pesar de que deseaba su devoción, no estaba dispuesta a someterse a los típicos sacrificios y concesiones que exige el matrimonio. De la siguiente manera, su lógica puede parecer incoherente. Para empezar, Oprah quería determinar si merecía o no el papel de esposa de Stedman.
Esto da la impresión de que existe un deseo de recibir la validación y el reconocimiento que se derivan de la propia candidatura. Sin embargo, a pesar de que desea el prestigio y el respeto de ser digna, se niega categóricamente a aceptar los deberes y las limitaciones que forman parte del matrimonio. Es lo mismo que desear el trofeo sin competir realmente en la carrera. Según sus explicaciones, también somos conscientes de que Oprah dio prioridad a su trabajo, en particular a su programa, antes que a un compromiso matrimonial tradicional. Esto es algo de lo que somos conscientes. Es posible que esto se deba a su ansiedad por perder su libertad. Cuando dos personas se casan, sus vidas suelen entrelazarse, lo que puede obligarles a renunciar a cierto grado de independencia y libertad personal. También es importante tener en cuenta que la imagen pública de Oprah puede influir. Mantener una imagen determinada puede influir en sus decisiones personales, ya que es una figura respetada en los medios de comunicación y una inspiración para los demás. Un matrimonio convencional podría no ser compatible con la imagen de mujer fuerte e independiente que ha desarrollado a lo largo de su vida. El hecho de que esté prometida pero aún no haya atado el nudo es un camino encantador. A pesar de ello, si se analiza más detenidamente, se podría descubrir que hay más de lo que actualmente se tiene en cuenta. Los acuerdos de confidencialidad se utilizan para mantener la confidencialidad. Oprah Winfrey exige un uso estricto de los acuerdos de confidencialidad no solo a su equipo principal en Arbo, sino también a contratistas externos como proveedores de catering, floristas e incluso los veterinarios que cuidan de sus mascotas. Este es el principio central de la estrategia de Oprah Winfrey para proteger su intimidad. El hecho de que esta obligación legal se cumpla de por vida garantiza que cualquier información personal o profesional seguirá manteniéndose en secreto durante un periodo de tiempo infinito. Aunque los acuerdos de confidencialidad son habituales entre los famosos como medio de protegerse de los medios de comunicación, los expertos jurídicos han demostrado que Oprah ha perfeccionado el uso de los NDA hasta un grado sin precedentes. Un abogado especializado en la primera enmienda y con sede en Nueva York, Andrew Telly, llama la atención sobre la posible contradicción que estos acuerdos masivos de no divulgación tienen con la libertad de expresión, afirmando que un uso tan extendido puede ser excesivo. Cuando Elizabeth Corey, antigua productora de Arbo, quiso escribir un libro sobre sus experiencias, el impacto de estos acuerdos de confidencialidad se hizo muy evidente. Basándose en el acuerdo de confidencialidad de por vida que había firmado, los tribunales pusieron fin a sus investigaciones. A raíz de este precedente judicial, se ha mantenido un estricto hermetismo sobre cualquier material relativo a la vida personal y profesional de Oprah, lo que ha tenido un efecto amedrentador sobre otras personas que podrían contemplar la posibilidad de revelar sus experiencias. Cuando se trata de operar en un entorno en el que puede confiar en las personas que la rodean, Oprah cree que la utilización de estos acuerdos es crucial para llevar a cabo sus negocios. Sostiene que, en ausencia de tales precauciones, el escrutinio persistente podría dificultarle el desempeño de sus funciones personales y profesionales. Además, la magnitud de los acuerdos de no divulgación, que abarcan a más de 500 personas, demuestra hasta qué punto Oprah se dedica a proteger su intimidad. Por otro lado, ¿se trata solo de salvaguardar su intimidad o de ocultar información que no le gusta que se haga pública? Tengamos en cuenta que ha sido acusada de estar al corriente de los horrores cometidos por Harvey Weinstein en los últimos tiempos. Si no hubiera hecho obligatoria la firma de un acuerdo de confidencialidad para sus empleados, es posible que esta información, junto con muchas otras incógnitas, hubiera salido a la luz. El tiempo es lo único que puede decirlo. Comportamiento supuestamente propio de una diva. El camino que ha seguido Oprah Winfrey es un ejemplo clásico de una historia de éxito que ha motivado a millones de personas. Sin embargo, entre los pliegues de su éxito se esconden historias que contrastan con el personaje que ella suele presentar como basado en la realidad. Esto arroja luz sobre una faceta suya tan interesante como controvertida. En el proceso de deconstrucción de estas acusaciones, se podría empezar por la insólita narración de que Oprah a veces se refiere a sí misma en tercera persona. Por otra parte, referirse a uno mismo en tercera persona implica con frecuencia una separación deliberada de la experiencia ordinaria y puede ser indicativo de un nivel de autoimportancia acorde con la conducta de una diva. Se puede crear una imagen más grande que la vida de una forma no solo sutil, sino también convincente. Por otro lado, está la afirmación relacionada con la rutina diaria de Oprah. Por otro lado, está la afirmación de que Oprah pide que le preparen bolsas de palomitas de maíz para disimular el olor a combustible de avión mientras está en el aire, que es sencillamente igual de fascinante, en su forma más básica.
Esta exigencia puede parecer intrascendente o incluso humorística. Sin embargo, es una manifestación de un malestar más profundo con los aspectos mundanos del viaje, que tiene propensión a mantener una burbuja personal bien creada y acorde con sus preferencias y comodidades, lo revelan estas declaraciones. Por otro lado, es esencial reconocer que estas acciones podrían interpretarse de diversas maneras. Es posible que a algunas personas les parezcan idiosincrasias propias de una persona que ha vivido en el candelero durante 20 años. Oprah ha defendido las realidades y penurias de la gente corriente a lo largo de su carrera y, para algunos, puede parecer que se separa de esas realidades y luchas. Limpieza vegana obligatoria. En 2011, Oprah se propuso a sí misma y a sus 378 empleados el reto de seguir una dieta vegana durante una semana, además de promover una actitud más consciente hacia la alimentación. El propósito de este proyecto era investigar las ventajas del veganismo. Una imagen totalmente distinta surge cuando se considera la naturaleza del reto, que fue impulsado desde arriba hacia abajo. A pesar de que Oprah lo planteó como un experimento de salud y un ejercicio de atención a la comida, no era solo una sugerencia o una invitación, era algo más. Había que participar en la iniciativa. Era una orden que mucha gente se habría sentido obligada a obedecer, independientemente de sus propios gustos o necesidades nutricionales, porque este mandato, en lugar de ser una opción libre, cambiaba lo que podría haber sido una investigación empoderadora en un dictado. Es posible ver la semana vegana impuesta por Oprah como una especie de control en su nivel subyacente. Fue a través de su insistencia en que todos sus empleados siguieran una dieta vegana como pudo afirmar su autoridad sobre sus decisiones individuales. A raíz de esta acción, se han planteado consideraciones éticas sobre el equilibrio adecuado entre aumentar la concienciación sobre la salud e imponer las propias opiniones a otras personas. ¿Se trata realmente de fomentar comportamientos y rutinas saludables? ¿O tiene que ver con su deseo de ejercer control sobre las vidas de sus empleados? Las diferentes historias, necesidades nutricionales y tradiciones culturales de los individuos no se tienen en cuenta cuando se impone una dieta vegana a un grupo tan amplio de personas. Se parte del supuesto de que existe un único método de alimentación aplicable universalmente, lo que puede resultar ineficaz. Los gustos dietéticos de cada persona son muy subjetivos y a menudo se ven afectados por factores como su estado de salud, sus tradiciones culturales y sus preferencias personales. En su decisión de imponer una dieta vegana, Oprah no tuvo en cuenta estas diferencias, lo que demuestra que dio prioridad a una respuesta general sobre las preocupaciones individuales. A pesar de que Oprah presentó el reto vegano como un camino hacia una mayor salud y una alimentación ética, hay detractores que sugieren que puede haber otras motivaciones en juego. ¿O estaba realmente preocupada por la salud y la felicidad de sus empleados? ¿Es posible que intentara adaptar su negocio a la creciente tendencia del veganismo y la vida sana mediante un movimiento deliberado? Creencias polémicas. Mucha gente conoce a Oprah Winfrey por su programa de entrevistas y sus firmes opiniones sobre diversos temas. No hace mucho, estaba en el punto de mira de la opinión pública debido a que sus cambiantes perspectivas sobre la reducción de peso han generado un gran debate. A lo largo de los años, ha experimentado con una gran variedad de dietas y rutinas de ejercicio, y con frecuencia ha comentado con su público tanto sus fracasos como sus logros. El hecho de que sea tan abierta y accesible le ha granjeado mucha admiración. Por otro lado, algunas personas opinan que hace excesivo hincapié en su peso y su atractivo. Creía que los esfuerzos por perder peso debían centrarse en modificar el estilo de vida, como comer sano y hacer ejercicio. Por otro lado, últimamente ha cambiado de opinión. En su último programa especial de televisión, habló de que ahora ella misma toma medicamentos para adelgazar. Algunas personas se han quedado perplejas y preocupadas por este cambio. El cambio de postura de Oprah transmite un enrevesado conjunto de mensajes. Durante varios años, abogó por que las personas adoptaran enfoques naturales para mejorar su salud en lugar de depender de los productos farmacéuticos. Ahora defiende los mismos medicamentos que antes condenaba. Las personas tienen la impresión de que es contradictoria, lo que les hace desconfiar de su honestidad. A medida que sigamos profundizando en las inesperadas y sorprendentes verdades que Oprah Winfrey intentó mantener ocultas, prepárese para más giros y sorpresas. Oprah tuvo una infancia difícil. Su infancia fue de todo menos típica, y Oprah Winfrey no fue una excepción. La vida de Oprah sufrió una transformación significativa cuando su madre, Bernita Lee, la trasladó a Milwaukee cuando tenía 6 años. Antes de eso, había pasado los años de su infancia criada por su abuela,
que era una figura rigurosa pero cariñosa. Para Oprah fue difícil hacer el cambio, ya que se encontró navegando por un mundo muy diferente del entorno rural y estable al que estaba acostumbrada. Las características de la naturaleza desafiante de Oprah empezaron a aflorar a medida que crecía. No era raro que tuviera desacuerdos con su madre, Bernita, que era criada y tenía dificultades para mantener a Oprah y a sus otros hijos. La rebeldía de Oprah se vio apoyada por la carga que suponía para sus finanzas, así como por la disonancia cultural que existía entre sus estilos de vida. Tenía la impresión de no pertenecer a sus contemporáneos, los que procedían de familias más acomodadas. Oprah empezó a recibir dinero de su madre para cumplir sus expectativas y estar a su altura. Con este acto de rebeldía, conseguía salvar la distancia entre su realidad y los estilos de vida acomodados que observaba en las demás personas de su entorno. La conducta de Oprah se agravó cuando llegó a la adolescencia. Evadía a su familia y participaba en actividades consideradas peligrosas. La relación de Bernita con su madre se volvió aún más tensa a raíz de un incidente traumático, que finalmente la llevó a tener que tomar una decisión difícil. Hizo los arreglos necesarios para que Oprah se mudara permanentemente a casa de su padre, Vernon Winfrey, en Nashville. Cuando Oprah vivió con Vernon, descubrió una sensación de seguridad y disciplina. Su padre tenía un carácter riguroso pero comprensivo, y hacía hincapié en la importancia de recibir una educación y trabajar duro. Dejó muy claro lo que esperaba de Oprah y se negó a conformarse con nada que no fuera su mejor esfuerzo. Este ambiente cambió profundamente la vida de Oprah. Gracias a su excepcional rendimiento académico, pudo alcanzar la categoría de alumna aventajada e incluso el título de mujer más popular de su instituto. Gracias a su participación en el equipo de oratoria, pudo seguir demostrando sus habilidades, especialmente en el ámbito de la interpretación dramática, donde obtuvo reconocimiento nacional. Colaboración con el Dr. Bill McGraw y el Dr. Mehmet Oz han tenido un impacto significativo en la carrera e influencia de Oprah Winfrey en los campos de los medios de comunicación y el desarrollo personal. Estas colaboraciones han tenido lugar a lo largo de su carrera. Ambas personas adquirieron notoriedad a escala nacional gracias a sus numerosas apariciones en The Oprah Winfrey Show, que acabaron siendo un factor importante en la fundación de sus propios canales de televisión de éxito. A finales de la década de 1990, el Dr. Bill McGraw, psicólogo, se convirtió en invitado habitual del programa de Oprah. Bill McGraw, psicólogo, se convirtió en invitado habitual del programa de Oprah, donde ofrecía orientación sobre todos los aspectos de la vida, incluidas las relaciones. Su enfoque, que combinaba conocimientos psicológicos con consejos sencillos y prácticos, caló hondo en la audiencia. Gracias a la plataforma de Oprah, pudo llegar a un gran número de personas, lo que finalmente dio lugar a la creación de su propio programa de consejos, llamado Dr. Phil, en el año 2002. En el año 2002. El hecho de que la productora de Oprah, Harpo Productions, pudiera hacer posible este cambio de invitada a presentadora pone de relieve que no solo sirve de mentora, sino también de catalizadora en las carreras de sus colaboradores. En una línea similar, a partir de 2004, el Dr. Mehmet Oz, cirujano cardiotorácico, hizo numerosas apariciones en el programa de Oprah. Durante estas apariciones, explicaba diversos temas médicos de forma comprensible para el público en general. Sus segmentos abarcaban una amplia variedad de temas relacionados con la salud, desde la prevención de enfermedades hasta consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable, y hacía que el complicado material médico fuera no solo inteligible sino también pertinente. The Dr. Oz Show, también producido por Harpo Productions, apareció por primera vez en 2009 como consecuencia directa de su fama en el programa de ella. La carrera mediática de Dr. La carrera mediática de Oz, al igual que la de Dr. Phil, se vio muy beneficiada por su relación con Oprah. Phil se vio considerablemente beneficiada por su afiliación a Oprah, que tiene un historial de apoyo a personalidades cuyos objetivos coinciden con su visión de empoderar a la audiencia. La asociación del Dr. La asociación de Oz con Oprah ha sido muy beneficiosa, más allá de los logros de cada individuo. Estas colaboraciones tienen una influencia significativa, utilizando estratégicamente su poder para apoyar a los profesionales que producen buena información. Oprah ha podido colaborar con éxito tanto con el Dr. Phil como con el Dr. Oz. Este es el secreto de su éxito. Esto no solo les ayudó a lanzar carreras de éxito en televisión, sino que también contribuyó a mejorar su propia marca y ofreció a su audiencia información en la que podían confiar. Oprah Winfrey tuvo una relación sentimental con John Tesh.
Cuando Oprah Winfrey estaba empezando, tenía un secreto que nunca quiso que el resto del mundo supiera. Mantuvo una relación con John Tesh, una figura muy conocida en el mundo de la televisión, durante toda la década de 1970. Durante la época en que ambos trabajaban en Nashville, Tennessee, iniciaron su romance, mientras Tesh ya estaba consolidado como presentador de noticias. Oprah aún intentaba hacerse un hueco en la industria de la televisión local. Aunque vivían juntos en la misma casa, las tensiones y convenciones culturales acabaron por distanciarlos. Al parecer, Tesh se sentía abrumado por la presión social. Cierta noche, abandonó abruptamente a Oprah alegando su malestar por los problemas existentes entre ellos. Dado que Oprah se había comprometido emocionalmente en su relación, este abandono le causó un gran dolor. Como consecuencia de la marcha de Tesh, se vio obligada a lidiar con sentimientos de rechazo, que ocultó a la opinión pública durante un tiempo considerable. Después de eso, siguió desarrollando su carrera y acabó convirtiéndose en uno de los personajes más destacados de la historia de la televisión. Bajo la superficie, sin embargo, estaba presente la angustia causada por esa conexión, incluso cuando más tarde se reveló información sobre su historia en una biografía escrita por Kerry Kelly. Oprah optó por no hablar públicamente del asunto, optó por mantener en secreto este periodo particular de su vida. Oprah Winfrey tuvo una visión cuando creó la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en 2007. Quería que fuera un refugio seguro para niñas con talento y desfavorecidas que algún día se convertirían en las futuras líderes de Sudáfrica. En cambio, la realidad para las alumnas matriculadas en la institución distaba mucho de ser maravillosa. Debido a las duras limitaciones establecidas por la escuela, la capacidad de las niñas para comunicarse con sus familias estaba gravemente limitada. Las visitas se limitaban a un máximo de 2 horas un único domingo al mes, y toda comunicación, incluidas las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, estaba estrictamente regulada. Numerosos padres opinaban que la interacción restringida era comparable a las condiciones existentes en las cárceles, lo que provocaba angustia tanto en los alumnos como en sus familias. A la hora de adaptarse a estas limitaciones del contacto familiar, fue difícil para las chicas, que añoraban su hogar y eran incapaces de hacer frente a las expectativas que la escuela les imponía. Aunque se recibieron estas preocupaciones, la dirección de la escuela siguió afirmando que estas políticas eran esenciales por razones tanto prácticas como logísticas. Simon Matico, que anteriormente había desempeñado el cargo de jefe de operaciones, reveló información inquietante sobre la cultura de la institución. Matico también se quejó de una cultura general caracterizada por el temor y la desconfianza. Los problemas de Olag no eran nuevos. La escuela se vio sacudida por una polémica en la que se vio implicada una matrona llamada Virginia Macopo. El escándalo se produjo poco después de que la institución abriera sus puertas para conectar con las niñas. Oprah se disculpó personalmente. Para ello se basó en su propia experiencia personal. Sin embargo, a pesar de que Macopo fue declarada inocente, el incidente reveló importantes fallos en los mecanismos de protección de la institución. Las razones por las que Oprah no desea tener hijos propios. Las perspectivas de Oprah sobre la crianza de los hijos están muy influidas por los traumas físicos y mentales que sufrió durante su infancia. También sufrió abandono emocional. Ha declarado en varias ocasiones que la razón por la que decidió no tener hijos fue porque tenía la impresión de que no la habían criado adecuadamente. Al hacer este comentario, expresa su preocupación por la posibilidad de verse sometida al mismo ciclo de sufrimiento y abandono que había experimentado en el pasado. No fue una falta de deseo de amar o cuidar a un niño lo que llevó a Oprah a tomar esta decisión. Más bien, fue una aguda conciencia de sus propios traumas personales y de la posible influencia que podrían tener en su capacidad para ser el tipo de madre que esperaba ser. El hecho de que Oprah huyera de casa es una muestra de su desesperación y tenacidad. Cuando se quedó embarazada se encontró con otro obstáculo desgarrador. Quedó desolada al enterarse de que su bebé había nacido prematuramente y había fallecido muy poco después de nacer. A causa de esta pérdida y de las terribles experiencias vividas en el pasado, ha decidido seguir viviendo una vida sin hijos. El prematuro fallecimiento de su bebé le sirvió de angustioso recordatorio de sus debilidades y reforzó aún más su decisión de abstenerse de ser madre. Procedimientos empresariales de Oprah Winfrey. En 1986, Oprah asumió el cargo de presentadora del programa matinal de entrevistas AM Chicago, que tenía una mala audiencia. En menos de un mes, consiguió transformarlo en el programa de entrevistas con mayor audiencia de Chicago. Cambiaron el nombre del programa a The Oprah Winfrey Show. La productora con la que trabaja Oprah, Harpo Productions, Inc.,
se encargó de producir el programa. ARPO es la forma invertida de la palabra Oprah. Al firmar un lucrativo acuerdo de reparto de beneficios con el estudio, Oprah pudo ganar cientos de millones de dólares con el programa. Oprah también utilizó su programa para promocionar bienes y servicios en los que tenía una posición financiera, pero no reveló sus posibles intereses financieros a la audiencia de forma adecuada. Por ejemplo, Oprah presentaba habitualmente en su programa a expertos en autoayuda para promocionar sus libros y consejos. El hecho de que Oprah tuviera vínculos comerciales e intereses de propiedad con muchos de estos gurús entre bastidores era algo que la audiencia desconocía. Ella contribuyó al éxito de sus obras, lo que le reportó beneficios económicos personales como resultado de sus esfuerzos. Además, la promoción de pseudociencia y terapias médicas que no están respaldadas por la investigación en el programa de Oprah era problemática. Promovía dietas de moda, tratamientos alternativos y artículos milagrosos que no estaban respaldados por pruebas científicas, y ofrecía plataformas a invitados cuestionables como Jenny McCarthy. Quienes no están de acuerdo con Oprah creen que le preocupaban más los índices de audiencia y ganar dinero que ofrecer a los espectadores información adecuada sobre la salud. Gracias a su imperio mediático, Oprah se convirtió en la primera persona negra de Norteamérica en amasar una fortuna multimillonaria. A pesar de haberse ganado una parte importante de su éxito, realizó algunas prácticas comerciales y juicios de valor. La naturaleza de su relación con su madre. La relación de Oprah Winfrey con su madre, Bernita Lee, se caracterizó por la falta de estabilidad y una sensación de desconexión. Nunca fue realmente una relación madre-hija en el sentido habitual. A Bernita, que trabajaba como criada en Milwaukee y luchaba por llegar a fin de mes, le resultaba imposible cuidar de Oprah a tiempo completo. Oprah fue criada en Mississippi por su abuela, Hattie Mae Lee, durante los 6 primeros años de su vida. Esto fue posible debido a las circunstancias, la distancia emocional que existía entre Oprah y su madre como consecuencia de esta separación era de una magnitud que no haría sino aumentar con el paso del tiempo. A los 6 años, Oprah toma la decisión de viajar a Milwaukee para vivir con su madre. Sin embargo, el reencuentro no es tan cálido y difuso como ella hubiera soñado. Bernita estaba tan ocupada con su carrera y sus obligaciones que tenía muy poco tiempo para dedicar a cultivar una estrecha relación con Oprah. En lugar de ser una fuente de consuelo, el tiempo que pasaron juntas se caracterizó por la falta de entendimiento y una distancia considerable entre ellas. Con frecuencia, Oprah tenía la impresión de ser más una carga que una hija querida, lo que tuvo un impacto significativo en su sentimiento de autoestima y pertenencia. Oprah Winfrey se trasladó a Nashville cuando tenía 14 años para vivir con su padre, Vernon Winfrey. La brecha que existía entre ella y su madre se agudizó con este traslado, que supuso otro gran trastorno. A pesar de que Vernon era una fuente de estabilidad y disciplina para Oprah, Bernita seguía siendo una presencia relativamente poco importante en su vida. La calidez y la conexión que Oprah experimentaba en sus relaciones con sus amigas y mentoras, como Maya Angelou, no se encuentran en su relación. Según Oprah, que ha declarado libremente que nunca compartieron nada. El hecho de que Oprah no encontrara un vínculo madre-hija que le proporcionara apoyo emocional hizo que tuviera que buscar ayuda en otras fuentes. Gracias a la distancia emocional que mantenía con su madre, pudo suplir parte del vacío que había dejado su relación íntima con su amiga más íntima, Gayle King, y su mentora, Maya Angelou. La auténtica familia de Oprah estaba formada por estos lazos, que le proporcionaron el amor y el apoyo que tanto necesitaba. Antes de morir en 2018, Oprah pudo hacer las paces con su madre, a pesar de que su relación había sido tumultuosa. Bernita fue cuidada por Oprah y su hermanastra, Pat, que había sido dada en adopción cuando era un bebé y se reunió con su familia mucho tiempo después. Pat había formado parte de la familia durante toda su vida. Oprah pudo abordar su problemática historia y lograr cierta resolución como resultado de este acontecimiento, que fue una experiencia significativa para ella. Te agradecemos que lo veas. Te agradeceríamos mucho que te gustara este video, dejaras un comentario y te suscribieras para recibir otras cosas. Ahora es el momento de hacer clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para que puedas experimentar más historias increíbles que revelan la verdad sobre